el libro Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado deudal Carbonell y Rosa M. Tristán, ¿en qué momento las cuevas dejan de ser utilizadas como lugar de refugio y hogar para pasar a ser exploradas, investigadas y estudiadas? La respuesta no es sencilla. Como en cualquier historia, su descubrimiento para la ciencia no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento y laborioso que solo avanzó gracias al empuje y empeño de algunas personas que supieron entrever su relevancia, pero que no siempre fueron escuchadas en un país en el que la investigación y el desarrollo científico siempre han ocupado un papel secundario. Aún así, algunas respuestas a la pregunta con que abrimos este capítulo, sí, están claras. Las cuevas de Atapuerca, habitadas desde hace más de 1,2 millones de años, dejaron de ser hogar y refugio para los humanos desde finales de la Edad del Bronce, en el siglo VII hace justo, cuando entre ellos comenzó a extenderse por la península una cierta especialización según los trabajos que se realizaban agricultores, metalúrgicos, artesanos y por este motivo se vislumbraba una incipiente separación de clases sociales, así como el establecimiento de jefaturas en las poblaciones. Fueron los primeros balbuceantes pasos del Estado en la península ibérica tal como hoy se conoce. Con estos cambios, la llamada cultura de las cuevas dio paso a otro tipo de asentamientos humanos o los castros, unos poblados situados generalmente en lo alto de una colina o en territorios poco accesibles, protegidos por defensas naturales, que dominaban los valles y cursos de agua y solían rodearse de murallas. Como las demás cavernas, las de Atapuerca dejaron de tener presencia humana cotidiana, probablemente alguno de los romanos que visitaron y ocuparon de manera esporádica la cueva mayor de Atapuerca hace 2000 años. Pudo internarse por algunas galerías para explorarlas, si bien no se han encontrado grafitis en las paredes que lo confirmen, como si ocurre en otras cavidades de la comunidad de Castilla y León, en las que han localizado escritos autógrafos de la Legio 7 bien conservados y que dan cuenta de la importancia de la exploración espeleológica en épocas pretéritas. Durante la Alta Edad Media, una vez caído el Imperio Romano, que finalmente poca huella, dejó en la zona una calzada y restos de algún asentamiento coyuntural de Atapuerca y sus alrededores permanecieron prácticamente deshabitados pese a la llegada de pueblos centroeuropeos visigodos a la península. Prácticamente ninguna población estable llegó a cuajar en ese territorio mesetario y frío, prefirieron quedarse en la zona oriental de la provincia en enclaves más protegidos, y respecto a los pocos que se asentaron no tardaron en salir corriendo o sucumbir con la invasión musulmana del año 712. No fue hasta el siglo IX cuando los aledaños de la sierra comenzaron a repoblarse con gentes llegadas del norte. De hecho, muchos de los topónimos, como Zalduendo, Juarros o el mismo Atapuerca, pueden tener su origen en la lengua de los que venían de este territorio euskerizado. Lo primero que hicieron fue construir 2 fortalezas, una en Arlanzón y otra en Santa Cruz de Juarros, y con el tiempo en torno a ellas surgieron asentamientos más estables que al final dieron lugar al pueblo de Atapuerca. En el año 963 ya hay documentos que hablan del topónimo Sierra de Atapuerca, una referencia a las 2 puertas, el cruce de caminos que poco a poco viva recuperando su papel en la historia. Se trata de unos manuscritos en los que la hija de Fernán González, conde de Castilla, dona algunos territorios en los que se menciona expresamente una iglesia, la de San Vicente, estaba situada en la misma cumbre de la sierra. Hoy no queda ningún vestigio de ella. Esta mención nos hace pensar que se trataba de un lugar sacro, quizás heredado desde la prehistoria, apunta Ana Isabel Ortega, investigadora del equipo de Atapuerca, miembro del grupo espeleológico de Luis G. y una de las personas que más saben de la historia de este lugar. Curiosamente, aún hoy se mantiene la división entre los términos municipales de Ibeas de Juarros y Atapuerca justo donde debieron estar las ruinas de aquel templo. Ana Isabel lleva varias décadas tirando del hilo del tiempo de la sierra. Apenas contaba 19 años cuando, como miembro de Luis, comenzó a internarse por su laberinto para recoger fragmentos de cerámicas. Finalmente, ha acabado siendo arqueóloga del proyecto, autora del estudio geológico y además investigadora de la historia de los últimos 2 milenios de este territorio, que es como decir el último segundo del último minuto de todo lo que contiene este lugar. Para rescatar ese pasado reciente, nuestra colega tuvo que indagar en los archivos de todos los municipios de la Junta de Juarros y del Valle del Pico, a la vez que sumergirse en cientos de documentos en la Biblioteca Nacional o en instituciones de Gran Bretaña. El resultado formó parte de su tesis, un trabajo que, según comenta, fue intenso,
pero gratificante porque le que permitió descubrir a personajes fascinantes. Tierras del Cid. Atapuerca, aquella sierra olvidada durante siglos, acabaría convertida en parte del Camino de Santiago a partir del siglo XI, cuando los reyes navarros situaron su corte en Nájera e hicieron unas obras en el transitado camino para desviarlo hacia el sur, de forma que pasará por Santo Domingo de la Calzada y Belorado. Eran territorios de Fernán González y de la familia del Cid, y el complejo que hoy es Cueva Mayor Cueva del Silo pasaría a tener una presencia importante en la vida de aquellas gentes. Poco después, en 1054, los ejércitos de Fernando y de Castilla se enfrentarían allí a los de su hermano García de Navarra, pues era la frontera entre los dos reinos que querían controlar ese importante cruce de la Bureba, desde el que se divisan en los vías claros, a la derecha los picos de Europa y a la izquierda la Sierra de la Demanda. La batalla en la que pudo participar el joven Cid Campeador se dice que tuvo lugar en la llamada dehesa de la Matanza, justo en la vertiente contraria a la trinchera del ferrocarril, aunque de aquel evento histórico no quedó ni rastro de huesos o sangre, tan solo un monolito de piedra, conocido como Piedrahíta, que recuerda el sangriento suceso. Tras aquella confrontación, en la que resultó perdedor García de Navarra, estas tierras que pertenecían al reino de Navarra pasaron a manos del reino de Castilla. Si se quiere revivir ese momento basta con acercarse en agosto al pueblo de Atapuerca, pues sus habitantes, desde 1996, recrean aquel acontecimiento bélico muy cerca de donde tuvo lugar. Eso sí, lo hacen unas semanas antes de la fecha en la que realmente ocurrió, en septiembre, para aprovecharse del ambiente estival. Tiempo después, con la unión de La Rioja al reino de Castilla, aumentó la afluencia de peregrinos a Santiago que pasaban por Ibeas, el llamado aún camino francés. Los viajeros bordeaban la sierra por el norte o por el sur, y sólo los más arriesgados se aventuraban a atravesar aquel denso bosque de encinas. En el siglo XIX, unas obras en la carretera de Burgos a Logroño sacaron a la luz un pequeño alijo de monedas de oro medievales, florines y ducados venecianos que probablemente más de un peregrino extranjero dejó escapar de su calzón en su viaje hacia el santuario Vallejo. Pero la sierra de Atapuerca, además de ser lugar de paso, tenía otro importante cometido. A comienzos del siglo XI Burgos fue elegida capital del reino de Castilla, y aunque sólo mantendría ese privilegio durante 48 años, su crecimiento fue imparable. Por otra parte, estando en la frontera con los árabes, la ciudad necesitaba una gran muralla que la protegiera, y qué mejor material que la dura piedra de Atapuerca. De la cantera que allí se abrió durante el siglo XIII, las Torcas, acabaría saliendo buena parte de la fortificación del burgo, así como el material para el cimborrio de la catedral y de muchos sepulcros. Unas inscripciones en árabe y visigodas halladas en su momento en la Cueva Mayor y conocidas ahora solo por referencias históricas podrían tener su origen en esos primerizos obreros de las canteras o quizás en peregrinos de paso. Tal era la productividad de la cantera que siguió abierta durante 7 largos siglos hasta 1973. En todo caso, sí sabemos que en ese siglo las oscuras cavidades de Atapuerca eran frecuentadas, pues en el fastuoso salón del coro de la caverna natural también se ha encontrado una moneda musulmana de oro, una dobla almohade. Fue también aquella moneda el descuido de un viajero o, como apuntan otros investigadores, era aquel el lugar elegido por los musulmanes para esconder su dinero en momentos de inestabilidad. Este es uno de los misterios de Atapuerca, que quizá nunca se resuelva, pero basta con pasear por allí para toparse con una de las grandes galerías que siglos después visitarían los buscadores de tesoros, a cuyos oídos llegaron estos rumores, historias que no están solamente enterradas bajo tierra, porque es fácil encontrar su rastro en los nombres que la sabiduría popular fue colocando en muchos parajes de la zona, como explica Eloy García Fuentes, avicultor de Ibeas de Juarros, que sigue alardeando de salud a los 90 años y recuerda, como la cumbre de lo que hoy es la entrada de la trinchera del ferrocarril, se llamó hasta el siglo XIX el Alto del Caballo porque, según la leyenda en tiempos medievales, hasta allí saltó el Cid Campeador desde el río Arlanzón. Eloy también guarda en su memoria referencias al caballero Roldán de Roncesvalles así como retazos de antiguas toponimias que escuchó de su padre para fincas y lugares y que entrelazan el destino de los dos héroes medievales más populares en este territorio cuajado de pasado, Fuente del Moro, San Vicente, Bayón Álvaro, Fuente Mudarra y tantos otros. ¿Quién dejó los grafitis? Tal y como hemos visto, está más que confirmado que la Cueva Mayor
y su gran portalón no han dejado de ser ocupados por el ser humano desde que llegó a estas tierras, ya fuera para tareas de pastoreo, para la caza o como refugio esporádico para amores furtivos. Si estos pobladores ocasionales dejaron su huella, ya sea en inscripciones en árabe o en visigodo, nada queda hoy salvo un grabado en la roca del año 1444, en la cueva del Silo del Qué, pese a que se ha estudiado. Nada se sabe excepto que fue realizado por un desconocido que, además de grabar con un punzón la fecha de su visita, abrió la veda a otros muchos después, sobre todo a partir del siglo XVI y hasta tiempos recientes, que siguieron su ejemplo en las paredes de las cuevas, formando una maraña de grabados y escritos con carbón que dan cuenta de ese afán por perpetuarse que aún hoy se practica en los grandes monumentos, desde el interior de las pirámides egipcias a cualquier muro de las grandes ciudades o los grafitis. Después de aquello las cavernas desaparecieron de nuevo de la historia escrita hasta que en 1527 tuvo lugar un acontecimiento del que ha llegado a nuestros días un testimonio. Ese año se publicó la primera noticia sobre una supuesta visita a la cueva mayor de importantes personajes de la corte del emperador Carlos V que llegaron a ella atraídos por sus leyendas. En aquella época los cronistas eran los bufones, y uno de los más apreciados por su mordacidad para relatar los hechos históricos, don Francisco de Zúñiga, fue quien acabó dejando constancia del evento en una de sus crónicas, de la que luego hubo varias versiones que el tiempo fue transformando. Zúñiga relataba que el conde de Salinas, don Luis Sarmiento, se acercó junto con varios personajes allegados a la corona a conocer una cueva grande en Atapuerca donde se pensaba que había secretos de diversas maneras, los cuales creían que monstruos los guardaban y que había muchas revelaciones de gentes que en el aire andaban y se formaban voces que respondían. Y cuenta que dentro estaban las estatuas de deformes cuerpos. Está hecha por Dios y no por los hombres, nos dejaría escrito el bufón. Si hubo visita, vos y todo es fruto de la imaginación de Zúñiga, tampoco podrá saberse con certeza, pues la prensa de aquel tiempo era poco de fiar, pero lo que sí dejó claro es que en el siglo XVI la Cueva Mayor era un lugar con fama más allá de sus laderas. Y además, ¿acaso las estalagmitas que cubren su suelo no pueden ser esos monstruos de los que hablaba Zúñiga? O, yendo incluso más lejos, ¿no podrían adivinarse tras esas figuras las nigromantes que luego Miguel de Cervantes recreó en la visita del personaje de Don Quijote a la cueva de Montesinos en Osa de Montiel, Albacete? Historias de tesoros y huesos. Tras esa crónica imperial volverá a pasar más de medio siglo hasta que volvamos a encontrar una nueva referencia documental a Atapuerca, referencia que queda plasmada en los manuscritos que en 1576 el corregidor de San Sebastián, Juan Francisco Tebaldi, envió a Felipe II. Este funcionario contaba al rey que un preso conocido como Antonio María el Romano, acusado de robar un tesoro en la cueva de las monedas de Cantabria, le había descrito con mucho detalle una cavidad de gran tamaño que estaba en las proximidades de Burgos. El preso aseguraba que sólo conocía esta cueva por referencias, pero Tebaldi expresaba que tal vez su existencia pudiera ser cierta dada la cantidad de detalles que le aportó el romano. Le habló del salón del coro, de la sala de los cíclopes e incluso de un pozo o hondo que hoy conocemos como Sima de los Huesos. También le habría mencionado los grafitis de las paredes. Bien pudiera ser que el ladronzuelo se interesara por la cueva de Atapuerca, porque vecinos de la comarca aseguraban que dentro del pozo La Sima se ocultaban grandes tesoros. En realidad, en el siglo XVI leyendas como esta se extendían por casi todas las cuevas de la geografía nacional. Se decía que los moros, en su huida de España tras la expulsión, habían dejado sus riquezas ocultas en ellas ante la imposibilidad de llevarlas consigo y confiando en poder regresar algún día a sus antiguos hogares. Y respecto a Atapuerca, tendrían que pasar 2 largos siglos para que la ciencia como tal comenzara a hacerse un hueco en la historia de España y de paso en la de la sierra. Ese momento llegó a finales del siglo XVIII en plena ilustración, de la mano de la cartografía, que comenzó a considerarse una disciplina importante para el control del territorio, razón por la cual las autoridades, además de disponer de mapas para las expediciones y viajes por el globo, se interesaron en trazar por escrito sus dominios. En España, Carlos III encargó esa tarea al geógrafo Tomás López, que a su vez se valió de una red de colaboradores. Uno de ellos, Manuel Francisco de Paula Castilla, a la sazón vicario del municipio de Rubena, realizó por encargo de López la primera descripción oficial de la cueva mayor de Atapuerca
que por entonces era usada principalmente como corral por los pastores. Meticuloso en su trabajo, en una de sus visitas al lugar de Paula incluso hizo bajar a unos adolescentes del pueblo al fondo del pozo que el romano había mencionado casi 2 siglos antes. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando los rapaces subieron cargados con trozos de grandes colmillos y contando que allí abajo había muchos huesos? A simple vista, el vicario creyó que se trataba de restos de animales demasiado grandes para caer accidentalmente por la estrecha sima tendrían que haber sido antes despedazados, pero por qué o por quién. Se preguntaría, menos misterioso, le pareció al vicario el hecho de que también hubiera restos de esqueletos humanos, pues sin dudar atribuyó este hecho a los mineros cartagineses, suponiendo que acabaron allí encerrados por accidente cuando iban buscando oro. En cuanto se conoció la noticia por la comarca comenzaron a circular otras versiones igualmente fantasiosas que si los esqueletos eran diamantes muertos dramáticamente en una caída, que si se trataba de moros de la época de la Reconquista, que si eran restos de la famosa batalla entre el rey de Castilla y el de Navarra, y que acabarían tirando por el agujero a los muertos y a sus caballos sea como fuere. Lo importante es que el vicario dejó por escrito la crónica de todas las exploraciones de la cueva que hicieron los vecinos de Rubena entre 1782 y 1783 y entre 1789 y 1793. Como otros antes que ellos, también estos exploradores dejaron sus nombres en las galerías como testimonio de su presencia, y aún hoy se puede leer el de Josep Gil, el cura, Andrés Castilla o Simeón Chávez. En palabras de Ana Isabel Ortega, esta historia del vicario de Rubena la localicé gracias a la crónica que encontró un compañero en la Biblioteca Nacional. En sus escritos, de Paula había dejado descrita hasta la sonoridad del salón del coro y mencionaba las estatuas y la fuente y el nombre del cura Josep Gil, el mismo que leemos en los grafitis en las paredes. Fue así como pude reconstruir esa visita que no se conocía. Las descripciones del vicario de Paula echaron por tierra las leyendas fascinantes que el tiempo había forjado en torno a la sierra de Atapuerca y a sus cavernas, que decían que allí se escondían caudalosos ríos, salones cuajados de oro, cuadras de toros y habitaciones de lujo. En realidad, el vicario era un ilustrado, un hombre de su tiempo, un sabio. Llegó a decir que el más importante patrimonio de Burgos no era la catedral, sino la cueva mayor y la cueva del Silo, pero le acusaron de fantasioso. 60 años después, Pascual Madoz, político y autor del Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar, heredó el trabajo del cartógrafo Tomás López y sus colaboradores, y recibió la misión de mejorar los mapas de sus predecesores. Sin embargo, al menos en lo que se refiere a Atapuerca, no lo consiguió. En su cartografía apenas hace una escueta referencia a la cueva mayor, que cree artificial, y ni siquiera menciona la existencia de la misteriosa sima de los huesos, por lo que el velo de silencio sobre Atapuerca continuará, por desgracia o por fortuna, en futuras descripciones de la cavidad, como si aquella acumulación de restos humanos fuera parte de las muchas leyendas que circulaban por la sierra. Llegados a este punto hay que mencionar a un importante personaje en el estudio de la prehistoria en España. Se trata del ingeniero y geólogo Casiano de Prado, otro adelantado a su tiempo, que acabó siendo detenido por la Inquisición acusado de leer libros prohibidos de ciencias naturales, influenciado por los franceses Louis Lartec y Edouard de Bernouilli de Prado, que había sido nombrado vocal de Geología y Paleontología en la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y la General del Reino, ha pasado a la historia por ser el primero en excavar un yacimiento paleolítico en España, en concreto en la colina San Isidro de Madrid. En 1862, en el transcurso de la elaboración de dicha carta, de Prado y sus colegas franceses descubrieron fósiles de animales asociados a herramientas de piedra con decenas de miles de años. Por aquel entonces, el geólogo y su compañero Mariano de la Paz Graells eran de los pocos interesados en el país por los estudios sobre el hombre fósil, como se denominaba entonces la paleoantropología, razón por la cual el primero de ellos había pedido al cuerpo de ingenieros que inspeccionara con especial interés las cuevas susceptibles de tener restos primitivos. Gracias por escuchar, te invito a suscribirte para más contenido similar